No sé ni por dónde empezar, porque todavía me cuesta hablar de lo que pasó aquella tarde. Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias de pueblo, pero siempre pensé que eran inventos para asustar a los niños. Sin embargo, lo que me ocurrió me marcó tanto que todavía hoy, cuando el sol empieza a caer, siento un miedo difícil de explicar. Esa tarde estaba sola en casa. Mi padre y mi abuelo habían salido al pueblo vecino y me dijeron que no tardarían mucho. Me quedé repasando mis cuadernos para distraerme, pero conforme el cielo se iba poniendo naranja y después oscuro, una sensación de inquietud empezó a crecer en mí. Al principio pensé que era simplemente la soledad, porque nuestra casa estaba aislada, rodeada de monte, y el silencio siempre era pesado. Pero esta vez no era solo eso. Desde el patio empecé a escuchar un silbido, muy bajo, como si alguien quisiera llamar mi atención. No era el canto de los grillos ni el viento entre las ramas, era un silbido marcado, con ritmo, que parecía responder a mi respiración. Me quedé helada, con el corazón latiendo fuerte, tratando de convencerme de que sería algún vecino, pero al mirar hacia el camino no había nadie. Fue en ese momento cuando sentí claramente que algo me estaba observando desde la oscuridad. Me quedé quieta unos segundos, intentando escuchar mejor, pero el silencio volvió de golpe, como si nunca hubiera existido ese silbido. Decidí entrar de nuevo a la casa y cerrar la puerta con tranca, aunque la sensación de estar siendo vigilada no se me quitaba. Me senté en la mesa con los libros frente a mí, pero no podía concentrarme. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra las ventanas me hacía saltar. A ratos me repetía que todo estaba en mi cabeza, que eran nervios por estar sola, pero había algo en mi pecho que me decía lo contrario. Pasó un rato hasta que me animé a salir otra vez al patio, pensando que quizá ya venía mi padre y mi abuelo por el camino. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras, cerca de los árboles, apareció una figura pequeña. No era más alta que un niño, pero tenía algo extraño en la postura, algo que me hizo sentir un escalofrío inmediato. Llevaba un sombrero enorme que casi le cubría la cara, ropa sucia y botas desgastadas que parecían demasiado viejas para alguien de esa estatura. Se quedó quieto, mirándome, y de pronto comenzó a silbar otra vez, esta vez más fuerte, como si me estuviera llamando directamente. No sé por qué, pero en lugar de entrar corriendo a la casa, me quedé paralizada mirándolo. Sus ojos brillaban en la penumbra de una forma antinatural, como cuando la luz refleja en los de un animal en la noche. El silbido se colaba en mi cabeza y me hacía sentir aturdida, casi hipnotizada. Sin darme cuenta, empecé a dar unos pasos hacia adelante, como si mis pies se movieran solos. En ese momento recordé lo que alguna vez me había dicho mi abuelo, esas advertencias que siempre pensé que eran tonterías, que si escuchaba un silbido extraño debía morderme el dedo meñique o voltear la ropa. No me animé a hacerlo, estaba demasiado asustada y confundida. Mientras más me acercaba, más fuerte se hacía ese silbido, hasta que de repente la figura levantó la cabeza y pude ver mejor su rostro bajo el ala del sombrero. No era un niño, tenía facciones afiladas, arrugadas, y una sonrisa torcida que me heló la sangre. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y helado. Fue ahí cuando reaccioné. Di un paso atrás, y en cuanto lo hice, él inclinó la cabeza como si estuviera divertido, como si supiera que ya estaba dentro de su juego. De repente, el silbido se volvió ensordecedor, como si rebotara entre los árboles y el suelo, y mi corazón se aceleró tanto que sentí que me iba a dar un infarto. Quise gritar, pero mi voz no salía, solo podía parpadear y retroceder lentamente. En un instante, la figura empezó a moverse hacia mí con pasos cortos y rápidos, y mi instinto me obligó a retroceder hasta el porche de la casa. Todo mi cuerpo temblaba, y sentía que si daba un solo paso en falso, él podría atraparme. Fue en ese momento que recordé otra advertencia de mi abuelo. Nunca le hables, no lo sigas, y si puedes, haz lo que te enseñé. Con el miedo corriéndome por las venas, me mordí el dedo meñique con fuerza y giré mi camiseta al revés, tal como me había dicho. Fue como si un interruptor se activara. El silbido se quebró por un instante, y la figura se detuvo, confusa. Aproveché ese momento para correr hacia la puerta y meterme dentro, cerrando de golpe. Desde la ventana podía verlo, parado entre las sombras, mirándome con esa sonrisa torcida.
y por un segundo sentí que me estaba estudiando, como decidiendo qué hacer conmigo. Después, lentamente, se desvaneció entre los árboles, dejándome con un silencio que parecía más pesado que antes. Quedé temblando frente a la ventana, sin atreverme a moverme. Todo mi cuerpo estaba rígido, y la respiración me costaba más de lo normal. Sentía como si cada sombra en el patio pudiera moverse de repente, como si todo el monte estuviera observándome. El viento traía consigo un aroma a tierra húmeda y hojas secas que me ponía más nerviosa aún. Intenté calmarme, pensando que todo había terminado, que solo había sido un susto, pero algo dentro de mí no lo creía. La sensación de ser observada seguía pegada a mi piel, como si la figura todavía estuviera allí, escondida entre los árboles. Pasaron unos minutos que parecieron horas antes de que mi padre y mi abuelo regresaran. Cuando los vi llegar, corrí hacia ellos y me abracé fuerte a mi padre, temblando como si todo mi cuerpo hubiera perdido fuerza. Él me sostuvo con firmeza y me preguntó qué había pasado, pero yo apenas podía explicar lo que había sentido. Mi abuelo me miraba con expresión grave, sin decir palabra, y en su rostro se notaba un alivio contenido, como si supiera exactamente lo que había ocurrido sin que yo tuviera que decirlo. Mi abuelo me tomó de la mano y me llevó al corredor, todavía en silencio. No necesitaba palabras, su mirada decía todo. Pude sentir cómo mi padre me rodeaba con sus brazos, y por primera vez desde que vi esa figura, sentí un poco de calma. La noche había caído completamente, y afuera solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, no podía quitar de mi mente la imagen del sombrero grande y las botas gastadas. Era demasiado real para que fuera un sueño o imaginación. Todavía temblando, me contaron que un niño del vecino había visto algo extraño en el patio, algo que se movía entre las sombras mientras yo estaba afuera. Me quedé helada al escucharlo, porque eso confirmaba que no había sido mi imaginación. Mi padre me dijo que gracias a que recordé las advertencias de mi abuelo, el duende no logró llevármelo. Yo solo podía sentir, todavía sin entender del todo lo que había pasado, con la sensación de que algo fuera de este mundo había estado jugando conmigo y se había retirado en silencio. Después de un rato, la casa volvió a llenarse de una calma extraña. Cenamos juntos, pero yo apenas podía comer. Cada sonido afuera me hacía sobresaltarme, como si esperara que algo más apareciera de la nada. Mi abuelo seguía mirándome de reojo, con esa expresión seria que siempre tenía cuando algo no le parecía normal. Mi padre me abrazaba de vez en cuando, y yo intentaba tranquilizarme, repitiéndome que lo peor había pasado. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos brillando desde el sombrero, y el silbido que todavía retumbaba en mi mente. Aún hoy, cuando cae la tarde, siento esa sensación, como si alguien me estuviera observando entre los árboles. No entiendo por qué me eligió, ni qué hubiera pasado si no hubiera hecho lo que me enseñó mi abuelo. Todo ocurrió de repente, se terminó de repente, y nunca volvió a repetirse de la misma manera. Es como si el duende simplemente hubiera decidido que ya había jugado conmigo y se hubiera marchado, dejándome con miedo y confusión, pero también con la certeza de que algo extraño existe, algo que no se puede explicar. A veces pienso en cómo todo comenzó tan normal y terminó de esa manera tan extraña. Todavía recuerdo cada detalle, el silbido, el sombrero, las botas gastadas y esa sensación de que podía leer mis pensamientos. Nunca se lo conté a nadie fuera de mi familia, porque sé que la mayoría lo tomaría como un cuento o un delirio mío. Pero lo sentí, lo viví, y el miedo que me provocó fue real. Esa tarde me enseñó que hay cosas que existen en este mundo y que no tienen explicación, cosas que se cruzan en tu camino y luego desaparecen como si nada hubiera pasado. Lo más extraño es que, después de aquella noche, nunca volvió a suceder. Nadie vio otra figura igual en nuestro pueblo, aunque las historias de vecinos continuaban llegando sobre algo que aparecía en los caminos solitarios. Yo crecí con miedo de que, en algún momento, ese duende regresara, pero también aprendí a respetar las advertencias de mi abuelo. Hasta hoy, cuando cierro los ojos y escucho el viento entre los árboles, siento un escalofrío, recordando que lo que ocurrió no fue un sueño. Simplemente pasó, y se terminó, sin razón, dejándome con miedo y preguntas que nunca voy a poder responder.